Hacemos un alto para ir a conocer los detalles de la conferencia de prensa en el Gabinete Nacional. El 30 de junio, cuando recibimos el gobierno, recibimos una flota de tan solo 600 buses. Hoy, 30 días después, logramos tener una flota de 734 buses a disposición de la gente del pueblo panameño. Se espera que para el mes de septiembre tengamos una flota de alrededor de 800 buses y para el mes de octubre logremos tener una flota de 900 buses en pleno funcionamiento al servicio del transporte público de nuestro país. En esa misma línea, el Consejo de Gabinete el día de hoy ha aprobado el pago a la empresa de Petróleos Delta por el suministro de combustible para la empresa MiBus para el periodo del mes de octubre a diciembre del 2023. En otro tema, el presidente José Raúl Mulino me ha instruido personalmente hoy comunicarles al pueblo panameño 3 puntos relevantes en torno a las relaciones diplomáticas de Panamá con Venezuela. El día de hoy se le ha instruido al director de Aeronáutica Civil aplicar la medida de retorsión de la suspensión de los vuelos aerocomerciales de Venezuela a Panamá y Panamá a Venezuela. Esta medida de retorsión deberá aplicarse a partir del día de mañana, 31 de julio, desde las 8 de la noche. El día de mañana, el canciller de la República, Javier Martínez Acha, nos representará en la Asamblea General de la OEA, donde donde se va a tratar el tema de las elecciones del pasado domingo en Venezuela y el estado de las mismas, en donde se unen los diversos países miembros de la Organización de Estados Americanos. El presidente de la República, José Raúl Mulino, me ha solicitado muy especialmente comunicarle al pueblo venezolano toda nuestra empatía y solidaridad por lo que viven en este momento en su país. Pedirle a la comunidad venezolana en Panamá, paciencia, estamos con ustedes. Adicional, el presidente de la República le dice a toda la clase empresarial venezolana radicada en Panamá: ustedes cuentan con nosotros y respetaremos su inversión en nuestro país. Solo le pedimos que recuerden, dentro de la democracia todo, fuera de ella nada. Adicional, queremos informarle a Panamá. La administradora de la ASEP, la licenciada Selmar Rodríguez, el día de hoy ha impuesto otra multa a otra empresa distribuidora de energía eléctrica por 7.3 millones de dólares. Esta empresa es ENSA y esta multa se da por incumplir con las normas en la calidad del servicio que deben brindarle al pueblo panameño. El presidente fue claro en el mensaje enviado a cada una de las empresas distribuidoras. Deben garantizar el servicio de calidad al pueblo panameño y siempre que se haga necesario recurriremos al cumplimiento de la ley como corresponde. Creemos en las inversiones, pero con calidad al servicio que el pueblo panameño debe recibir.
Hoy también nos acompaña el ministro de Economía y Finanza, Felipe Chapman, quien estará hablándoles sobre la aprobación del plan de contención del gasto que se ha dado en el Consejo de Gabinete el día de hoy. Señor ministro. Muy buenas tardes. Dos anuncios que comunicar el día de hoy. Después de un análisis exhaustivo que habíamos comentado anteriormente sobre cuentas pendientes por pagar, le podemos informar que al momento hemos identificado y estamos procediendo con un plan para cancelar un total de cuentas por pagar acumuladas de múltiples vigencias anteriores que suman al momento 877 millones. Y esto va dirigido tanto a micro, pequeñas, medianas empresas que han brindado productos y servicios al Estado en los últimos años. Es decir, esto no solamente se trata de cuentas del año corriente, sino de años anteriores. Y el propósito de esto es no solamente confirmar lo que anteriormente ha dicho este gobierno, que honra sus obligaciones, sino a su vez para que estas empresas obtengan la liquidez necesaria para continuar operando, capital de trabajo, para generar actividad económica, generar empleo y dinamizar la actividad en cada uno de sus sectores. Parte de la estrategia para hacerle frente a ello, que igualmente viene consono con un plan para hacerle frente a una reducción de los ingresos tributarios, es un plan de contención del gasto, una reducción del gasto que estaremos aplicando, se ha estado aplicando a partir de la segunda mitad de este año por un total de 1.387 millones, de forma tal que nos permita no solamente pagar estas cuentas que acabo de mencionar, sino igualmente cumplir con una meta fiscal que tenemos para el próximo cierre del año presente 2024. Dejamos abierto el periodo de preguntas. Puede ser para el ministro o para mi persona como vocera del Estado. Buenas tardes, ministro. Hay preguntas de Linda Brand, Next Noticias. Buenas noches, señor ministro y señora vocera de la presidencia. Para la señora vocera, que si hay una fecha para que retornen los vuelos de Venezuela a Panamá, debido a que en Panamá hay más de 50.000 venezolanos y eso afectaría grandemente la economía y los lazos familiares. Para el ministro de Economía y Finanzas, si nos puede adelantar de dónde obtuvieron ese dinero para pagar los 800 millones de dólares. Sí, eso último. Bueno, primero el dinero es parte del dinero que se tiene en caja. El gobierno nacional tiene aproximadamente el doble de ese dinero en caja disponible y los saldos en caja son fluctuantes a lo largo del año. Por supuesto que forma de un plan diseñado que nos va a permitir cumplir con el pago oportunamente de estas cuentas que he mencionado anteriormente. Buenas tardes, Linda. Gracias por estar aquí con nosotros cada martes. Mira, la realidad es que el pueblo venezolano ha enviado un mensaje alto y claro al mundo. El presidente José Raúl Mulino, siendo un presidente que anteriormente luchó, en la época de la dictadura de nuestro país, luchó por la democracia de forma incansable hasta lograr los objetivos, no podía quedarse callado. No podía mirar hacia otro lado, como él muy bien lo manifestó el día de ayer en la conferencia de prensa. No hay una fecha de retorno. Hay una solicitud por parte de los países que formamos parte de la OEA, como lo forma Panamá,
y esa solicitud se va a discutir el día de mañana. Mientras tanto, este gobierno, en representación de su país, un país democrático como lo es Panamá, ha tomado las decisiones pertinentes en el marco, reiteramos, del respeto de la democracia. No puedo dejar de mencionar nuevamente la frase que utilizara el presidente el día de ayer. Dentro de la democracia todo, fuera de ello nada. Pero, Linda, también hay que recordar que Venezuela sigue manteniendo relaciones diplomáticas con otros países. Esto ya lo ha vivido la diáspora venezolana. Ellos saben buscar esas soluciones haciendo ese traslado hacia otros países, pero créeme que la diáspora venezolana entiende la decisión del gobierno panameño, que es en solidaridad de la lucha que están llevando alrededor del mundo y especialmente en Venezuela en este momento. Jenny Caballero, de TVN Noticias. Buenas tardes, señor ministro. Usted habla de este plan de contención del gasto, habló de más de 1.000 millones que ya se tiene disponible. ¿Cuáles son estos otros puntos que tienen contemplados para este plan de aquí a corto plazo? Y también les quería preguntar acerca de la multa que se impuso a ENSA. Un poco más de explicaciones. Bueno, sobre el plan, lo que estamos buscando es obviamente cerrar la brecha que pueda haber entre ingresos y gastos, de forma tal que la segunda mitad del año pueda producirnos resultados fiscalmente más favorables a los que hemos tenido hasta el momento, la primera mitad del año, que ya es de todos conocidos, que incluye, como mencioné, el pago de esos casi 900 millones de dólares. Sobre lo de la multa, yo creo que la vocera puede elaborar un poco más. Exactamente, ¿cuál sería su pregunta? Sí, que nos explique un poco más acerca de esta multa que se le impuso a ENSA. Eso se lo vamos a estar desarrollando en el transcurso del día de mañana con la nota oficial con la resolución oficial por parte de la entidad encargada. Son más de 7.3 millones de dólares y la razón es clara, Jenny, qué gusto verte, la verdad. El mal servicio que reciben los panameños. Lo vivimos el martes pasado aquí en la presidencia. Otra empresa distribuidora sí, pero el mismo mal servicio también. Y lo viven los panameños día a día. Ayer, por ejemplo, hubo un apagón de más de 2 horas en Herrera y Los Santos, correspondía a Naturgy, pero no importa de cuál es la empresa distribuidora. Lo que importa es que los panameños a lo largo y ancho de este país todos estamos recibiendo el mismo mal servicio. La SEP tiene que hacer su trabajo y la licenciada Selmar Rodríguez está cumpliendo con la ley. Por mandato del presidente José Raúl Mulino, estamos cumpliendo con la ley. ¿Hasta cuándo el pueblo panameño va a seguir a merced de un mal servicio? Edmundo Dante Dolfi, La Verdad Panamá, señor ministro, muy buena tarde. Sí, quisiera saber de cuánto va a ser el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del año 2025. Le pregunto esto porque hay varios elementos que hacen ruido en el presupuesto. Uno, las leyes especiales. Entiendo que en el gobierno de Laurentino Cortizo, en 5 años le costó al Estado 4.500 millones de dólares y los subsidios también. Estos son elementos que pesan, ni hablar del servicio al pago de la deuda, que son 4.500 millones. ¿Ha analizado estos 3 elementos el gobierno para ver cómo mejora la situación, la distribución del presupuesto en cuanto a inversión y funcionamiento? Muy buena pregunta. La primera señal que vamos a enviar con el presupuesto de 2025 es de responsabilidad, tener un presupuesto que sea confiable, que sea cumplible. Ahora mismo se están terminando las vistas presupuestarias de parte del Ministerio de Economía y Finanzas con las distintas entidades. Posteriormente termina la elaboración de ese proyecto de presupuesto dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez aprobado dentro del Ministerio, es sometido a consideración del Consejo de Gabinete. Una vez aprobado por ese Consejo de Gabinete, se tiene que presentar a la Asamblea Nacional de Diputados, primero en el Pleno y de ahí pasa a su curso por la Comisión de Presupuestos, segundo y tercer debate. Así que está en proceso de su curso de acción. Lo otro que menciona, en efecto, el tema de subsidios, incentivos, exenciones, forman un parte del reto importante que enfrenta no solamente este presupuesto, sino lo ha tenido también presupuestos anteriores
incluyendo la rigidez que usted bien menciona de las leyes especiales. Hay leyes efectivamente que limitan la movilidad o la administración o la debida gestión del gasto. ¿Qué significa eso? Y un ejemplo muy claro de ello fue la pandemia, donde hubo una contracción económica, la más grande que ha tenido Panamá en su historia, una caída de los ingresos muy importantes, pero no hubo reducción en los gastos. Y parte de eso es porque el Estado panameño tiene una capacidad de maniobra para gestionar estas leyes especiales muy limitada, para no decir nula. Y la historia nos deja en evidencia el caso de la pandemia, que obviamente no se pueden atender en una ley de presupuesto. Eso es una discusión que tendría que tener la sociedad en otro momento, en otro foro, que no está estrictamente ligado a la ley de presupuesto. Félix Chávez, de ECO TV. Buenas tardes, Sarey, ministro. Ya el Estado panameño tiene cálculos de las pérdidas económicas que podrían registrarse tras el suspenso de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela. Y dos, hay diferencias en la Asamblea Nacional y desacuerdos entre los diputados con relación a la iniciativa del Ejecutivo de manejar presupuestos de $5 millones y en caso de emergencia $10 millones sin pasar por el filtro de la Comisión de Presupuestos. El Ejecutivo está dispuesto a dialogar para disminuir ambas cifras y buscar un equilibrio. Totalmente, totalmente. Somos creyentes, demócratas, creyentes en el Estado de Derecho y, como reza la Constitución, armónica colaboración entre los órganos del Estado. Y eso es lo que nos anima, sentarnos a conversar y lograr esa colaboración por el beneficio de los más de 4 millones de habitantes. Y no es restarle facultades a la Asamblea Nacional. Por el contrario, lo que eso busca es regresar o retornar facultades que obstaculizan el buen desempeño del Estado panameño. Esto no es algo que se está inventando, ya existía en el pasado. Es más, lo extraño es que se le hubiese retirado la facultad al órgano ejecutivo de poder hacer una administración de traspaso de partidas del presupuesto general del Estado con un límite, como siempre lo ha tenido históricamente. Lo que no había parangón en la historia es que se le retirara completamente esta facultad al órgano ejecutivo. Aquí lo que se está solicitando no es nada extraordinario, es simplemente regresar a la normalidad que facilite una mejor gestión del presupuesto de la nación. Adelante. En el marco de su primera pregunta, ¿cómo estás, Félix? Lo primero que tenemos que entender es que no hay ganancia económica que pueda sobreponer un país sin democracia. Y si no, preguntémosle a la clase empresarial de nuestro país que vivió 1989 y la recuperación del país en 1990. Lo más importante para el presidente José Raúl Mulino y su gobierno es la paz de Venezuela, el respeto a los comicios el día domingo. Así lo hará saber así lo hizo saber el presidente ayer y así lo confirmará el canciller de la República mañana en la Asamblea de la OEA. No hay dinero que suplante eso, Félix. Y eso es el enfoque general y principal que tiene el presidente José Raúl Mulino. Por eso hemos enviado ese mensaje claro a los inversionistas venezolanos que se encuentran en nuestro país. Estamos con ustedes. Su inversión en Panamá está en manos seguras de un presidente responsable que cree en la democracia y aquí estamos para respaldarlos. Zelaida Castillo, Telemetro reporta. Buenas tardes, ministro. Quisiera saber si de esas cuentas por pagar por 877 millones de dólares está previsto cancelarlas antes que finalice el 2024 y de igual manera si nos puede reiterar ese plan de contención de gastos. Sí, el plan es cancelar todas esas cuentas antes que finalice el año y la contención del gasto es ante una reducción de los ingresos que no es noticia, es de todos conocidos, ya inclusive lo había mencionado el gobierno anterior a este. El nivel de gastos que se está proponiendo es cónsono
con el cambio que ha habido en los ingresos, incluyendo este ajuste para poder cumplir antes que finalice el año con el pago de esas cuentas pendientes de 877 millones. Siguiente pregunta. Buenas noches, ministro. Guillermo Ruiz, Radio Encon. Espero que esté bien. Gracias, igualmente. Me alegra mucho la noticia de los 800 millones de dólares y siguiendo la pregunta de mi compañera, falta una buena noticia, que es cuándo se va a cancelar la totalidad de las cuentas pendientes. Yo sé que ustedes han hecho una proyección y sería bueno saber si hay alguna fecha, 2025, 2026, en la que la totalidad de las cuentas pendientes de gobiernos anteriores se puedan cancelar todas, de manera de que se pueda utilizar el dinero en la calle y se vea, para que se vea la circulación del mismo, que en este momento hace mucha falta. Sí, la buena noticia es que se van a cancelar este año y de la que hemos logrado encontrar debida documentación. Pero la totalidad, porque usted Sí, dijo pymes y... No. Lo que quise, esa es la parte cualitativa de la descripción. El monto de 877 es la totalidad de las cuentas por pagar que han sido identificadas, debidamente documentadas, que la ley permite pagar. Todo lo que está debidamente documentado, legalmente sustentado, está dentro de esos 877 millones y se va a cancelar en el presente año. Y eso, el comentario que dije tal vez no lo expresé adecuadamente. En ese monto incluye todo tipo de tamaño de empresas. No va a haber una diferenciación por el tipo de empresa. Incluye empresas muy pequeñas, medianas e empresas grandes que proveen productos y servicios al Estado panameño. La fecha exacta de cada pago, obviamente, no todo se va a pagar al mismo momento. Va a ser un programa simultáneo de forma tal que antes que finalice el presente año se haya logrado cancelar la totalidad, de forma tal de que no haya que realizar esos traspasos a años siguientes, y ojalá, y el objetivo de eso es que contemos con un presupuesto del año 2025 que no incluye por arrastre ese tipo de cuentas pendientes por cancelar. ¿Alguna pregunta adicional? Agotadas las preguntas. Sareis. Gracias, Taicha. Queremos recordarle al pueblo panameño y a cada uno de ustedes, colegas periodistas, que desde el día de hoy en la página de la presidencia.gov.pa se encuentran disponibles las actas del Consejo de Gabinete del presidente José Raúl Mulino y las del periodo 2019-2024. Pueden acceder a ellas, están divididas por fecha y en los próximos semanas, mientras avancemos en el resto de la digitalización de las actas de los gobiernos anteriores, también serán publicadas y anunciadas a ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Nos vemos el jueves en la conferencia del presidente, 8:30, recuerden.